que entre el Rey Jesús, Rey de gloria. Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón para que entre el Rey Jesús, Rey de gloria. Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón para que entre el Rey Jesús, Rey de gloria. Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón para... Padre eterno, te damos gracias por tu gran misericordia, por la oportunidad que tú nos das de compartir de tu palabra, de tus testimonios, de la enseñanza de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, y oramos que nos des gracia en esta noche para oír de tu palabra, para aprender de ti, para recibir en el corazón lo que tengas que enseñarnos. Señor, abre los oídos de nuestro entendimiento, los ojos de nuestro corazón, para que podamos ver las cosas tuyas, Señor, que están en tu palabra, pero que a veces están tan escondidas de nuestro corazón, Señor. Te damos gracias por todo. Te pedimos tu bendición en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Amén, hermano. Bien. Hemos estado compartiendo el capítulo 9 de Hebreos. Vamos a tomar el primer verso del capítulo, los primeros versos del capítulo 10 de Hebreos. Y vamos a hacer un breve resumen de todo lo que hemos venido diciendo. Bien, dice así, el capítulo 10 de Hebreos, versos 1 al 4, dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Y voy a volver a citar un texto que está en el capítulo 9 de Hebreos, en los versos 6 en adelante. Dice: y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, 9:6, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. ¿Han prestado atención, no es cierto? Estamos hablando, en el capítulo 9 hemos hablado de un elemento que se introduce, un asunto que se introduce en el libro de Hebreos, cuando se está hablando del tabernáculo. Aquí hemos leído brevemente
que se menciona que el tabernáculo tenía el lugar santo y el lugar santísimo, ¿no es cierto? Y pues empieza el autor del libro de Hebreos a describir lo que se hacía en estas partes. Dice que la primera parte del tabernáculo, llamada lugar santo, entraban continuamente los sacerdotes para realizar los oficios del culto. Pero en la segunda parte, esto es en el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año. Y sin mayor explicación, el Espíritu Santo daba a entender con esto que todavía no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Es decir, que todavía no había un ingreso libre al lugar santísimo. ¿No es cierto? Y además dice, en lo que hemos leído, lo cual es símbolo para el tiempo presente, en el verso 9, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Entonces se introduce esto de la conciencia que hemos hablado varias veces, ¿no es cierto? La conciencia, esa facultad, esa facultad espiritual que tenemos nosotros, que nos permite juzgar las cosas espiritualmente, ¿no es cierto? La conciencia en un hombre juzga lo que el hombre hace conforme a lo que él sabe, ¿no es cierto? Lo que sabe en el corazón. Y lo menos que sabe el hombre en el corazón, bíblicamente hablando, es lo que enseña la ley. Eso hemos visto. Esto está en Romanos 2, ¿no es verdad? Dice, porque los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza las cosas que son de la ley, dando testimonio su conciencia y justificándoles o condenándoles sus razonamientos. ¿No es cierto? Mostrando en su corazón la obra de la ley escrita. ¿No es cierto? Eso es lo que dice. No en las palabras exactas, pero eso es lo que dice. Otras palabras, dentro del hombre, así no conozca al Señor, existe un conocimiento, una conciencia, por eso es conocimiento, conciencia interior de la ley de Dios. Y por tanto, por naturaleza, el hombre natural, podemos decir, no necesariamente el convertido, pues por dentro sabe qué cosas son correctas e incorrectas delante de Dios, aunque muchas veces no las entienda. Pero su espíritu sí sabe. Y por tanto su conciencia da un testimonio. Es decir, esa facultad espiritual de juzgar las cosas que hace el hombre de acuerdo a lo que sabe en su corazón. ¿Han entendido? Eso sí. Por eso es que la conciencia nos tiene a todos bajo el juicio de Dios. ¿No es cierto? Si no, de otra forma, Dios no podría condenar a nadie, no podría juzgar a nadie. Sin embargo, todos los hombres están bajo la ley y por tanto, pues, a no ser que conozcan al Señor Jesucristo, están bajo condenación. Porque a la ley está juzgando las cosas que han hecho. Y su conciencia da testimonio de esto. ¿No es verdad? Hemos puesto ejemplos de las cosas que se hacen en nuestro país. ¿No es cierto? Nuestra cultura aymara, por decir, no tiene ningún conocimiento de la ley de Dios en el sentido bíblico. Sin embargo, hacen por naturaleza las cosas que son de la ley. Sacrificios, ofrendas, ¿no es verdad? Yo me acuerdo cuando trabajaba en una entidad de desarrollo, íbamos al campo y bueno, ya estaban advertidos, digamos, que para inaugurar una obra nosotros no participábamos de ninguna ofrenda que hicieran o sacrificio o cosas de ese tipo. Entonces nosotros íbamos, entregábamos la obra y muchas veces yo sé que después ellos mataban una llama, rociaban sangre, cosas de ellos ya, ¿no?
pero eso es por naturaleza, o sea, nadie les ha enseñado, pero por naturaleza lo hacen. ¿Me comprenden, no? Entonces, bueno, eso es lo que ocurre en el mundo gentil, digamos, y en el mundo, y en el Antiguo Testamento, efectivamente había lo mismo, ¿no es cierto? Habían todos los sacrificios del Antiguo Testamento prescritos por la ley, y aquí hemos leído en el capítulo 9 que estos sacrificios no podían hacer perfectos en cuanto a la conciencia. No podían hacer perfectos a ninguno que se acercara a Dios mediante estos sacrificios, estas ordenanzas. No podían hacer perfectos a nadie en cuanto a la conciencia. Quiere decir que su conciencia no era purificada. No era purificada. Entonces, cuando el hombre peca, ¿no es cierto? El pecado afecta a todo el ser, ¿no es cierto? Afecta a su cuerpo, afecta a su alma, afecta a su espíritu. Todo lo que el hombre tiene dentro, espíritu, alma, cuerpo, es afectado, contaminado por el pecado. ¿No es cierto? Bueno, estoy haciendo un breve resumen de lo que hemos hablado. Hemos visto también que bajo la ley, dice que bajo la ley, la sangre de los toros y de los machos cabríos, dice, textual, y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, dice. ¿Es verdad? Entonces, se hacían sacrificios en el Antiguo Testamento, habían ordenanzas de culto, ¿no? Se ofrecían sacrificios continuamente, cada día, en el templo, había sacrificios por los pecados, una serie, digamos, de ordenanzas prescritas, ¿no es cierto? Pero que purificaban, digamos, la parte terrenal, carnal del hombre. Santifican para la purificación de la carne, ¿no es cierto? Podrías decir cuerpo y alma, pero no el espíritu. Ese era el problema, no el espíritu. Para eso eran necesarios mejores sacrificios que estos, ¿no es cierto? Y esos mejores sacrificios fue el sacrificio de Cristo, ¿no? El sacrificio de Cristo, dice, el cual por el Espíritu Eterno se entregó a sí mismo a Dios, ¿no es verdad? Entonces eso es el mejor sacrificio, es en el Espíritu, por el Espíritu, ¿no? Y además de toda su condición de, digamos, una ofrenda sin pecado y todo aquello. Entonces, nuevamente, estoy resumiendo, no estoy exponiendo el asunto nuevamente, pero el punto es que los sacrificios del Antiguo Testamento purificaban para la santificación de la carne, es decir, cuerpo y alma. Podías tú limpiar con los sacrificios del Antiguo Testamento, pero no el espíritu del hombre, no la conciencia del hombre. Por eso es que dice aquí que estos sacrificios no podían hacer perfectos en cuanto a la conciencia. ¿Están entendiendo? En otras palabras, la persona que ofrecía esos sacrificios nunca purificaba verdaderamente su conciencia. Eso es lo que dice. Y ahí es donde hemos comenzado en el capítulo 4. Y voy a volver a repetir estos versos porque con este contexto nuevamente se va a entender mejor. Dice, verso 1 del capítulo 10. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Ok, la ley dice que tenía la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. La ley era una representación terrenal de las cosas celestiales. ¿No es cierto?
Si ustedes leen el libro de Hebreos en un par de lugares, y obviamente tomado del Antiguo Testamento, el Señor le había dicho a Moisés: haz las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. ¿Se acuerdan de ese texto, no es verdad? ¿No es cierto? Haz las cosas. Entonces, Dios mostró a Moisés muchas cosas en el monte, mostró cosas de los cielos, cosas celestiales. Esas son las cosas verdaderas. ¿Me entienden? Estas son las cosas verdaderas. Entonces Moisés, a partir de eso, hizo el tabernáculo, hizo todo lo que, el mobiliario del tabernáculo, por ejemplo, la lámpara, el candelabro de oro que estaba en el lugar santo, la mesa de los panes de la proposición, el altar de incienso, en fin, todo aquello hizo porque había visto algo en el monte y entonces lo representó. Es por eso que dice que la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Es decir, la ley no manejaba las cosas verdaderas mismas que eran espirituales, sino una figura de esto, una sombra de esto. ¿Me están entendiendo? Entonces, por tanto, no tenían la eficacia adecuada, ¿no? Estaban representando algo. Y recuerden lo que decía del sumo sacerdote. Dice que entraba al lugar santísimo una vez al año, dando a entender el Espíritu Santo. Dando a entender. En otras palabras, diciendo, si está entrando una sola vez el sumo sacerdote una vez al año, entonces da a entender el Espíritu Santo que como no era una cuestión continua, todavía no había un acceso al lugar santísimo. Y el lugar santísimo es el lugar de la presencia de Dios. Son los cielos mismos. Es el trono de Dios mismo. Todos los hombres no tenían acceso a eso. ¿Entienden? No tenían acceso a eso, ¿no? Cuando el Señor Jesús murió en la cruz, se rasgó el velo, ¿no es verdad? ¿No? Ahí es como el Señor diciendo, bueno, ahora sí pueden entrar todos. Tienen libertad para entrar al lugar santísimo. ¿Me están comprendiendo? ¿No? Bueno, esto es lo que ocurría entonces. No podía hacerse perfectos en cuanto a la conciencia, ¿no? La parte de los cielos continuaba bajo pecado, podemos decir, contaminada, bajo pecado. ¿No es cierto? No estoy con mi Biblia. No, aquí tengo la Biblia. Vamos a leer unos versos más que tengo en el libro de Hebreos, solamente para Hebreos capítulo 9. Dice así, escuchen a ver estos versos. Escuchen, verso 13 del capítulo 9. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Cómo se limpia la conciencia? Con la sangre de Cristo. La sangre de los toros y de los machos cabríos no podían limpiar la conciencia, ¿no? Podían limpiar lo terrenal, pero no lo celestial del hombre. Parecería esto una terminología muy elevada, pero no es así. Fíjense lo que dice un poco más abajo, en el capítulo mismo, en el capítulo 9, en el versículo 22. Escuchen, está hablando de la ley todavía y dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Ahora escuchen este versículo. A mí me ha parecido fabuloso. Bendito sea Dios que lo ha escrito. Dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. ¿Cuáles eran las figuras de las cosas celestiales? El tabernáculo, de eso está hablando. Tabernáculo, los vasos del ministerio.
Una vez que se promulgó el primer pacto, Moisés agarró la sangre de los sacrificios y la esparció en el tabernáculo sobre el libro y también derramó agua, ¿no es cierto? Y ahí es donde dice, fue pues necesario que las figuras, porque esto era una figura de algo que había visto Moisés, ¿no es verdad? Las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Y escuchen lo que dice. Continúa diciendo, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. ¿Y cuáles fueron las cosas celestiales? Lo espiritual, los cielos, el espíritu del hombre. ¿Cuáles fueron los mejores sacrificios que estos? La sangre de Cristo. Yo cuando he leído eso he dicho, qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro. El problema en el hombre para entender esto es que el Señor te está llevando a diferenciar tu carne de tu espíritu. ¿Me están entendiendo? ¿No es verdad? Cuando hay esa necesidad, ahí tú te das cuenta de la importancia de una y otra cosa. ¿Me están entendiendo? Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que el apóstol está aquí hablando a este respecto en el libro de Hebreos, ¿no es cierto? Ya hemos visto que en el Antiguo Testamento la sangre de los toros y de los machos cabríos no podían limpiar los pecados en los cielos. Siempre estaban ahí como latentes. Podían limpiar lo terrenal, pero no lo celestial. ¿Me están comprendiendo? ¿Sí? Ya, ahora, ¿qué implica eso? ¿Qué ocurre cuando esto es así? Significa que si Dios limpia lo terrenal y no lo celestial, significa que Dios no se olvida de nuestros pecados. Eso es lo que ocurre. No se olvida de nuestros pecados. O por lo menos eso es lo que ocurría en el Antiguo Testamento. Dios no se olvidaba de los pecados que habían cometido los hombres. No podía, porque no había habido un sacrificio que limpiara los cielos, que limpiara lo espiritual. ¿Me entienden? Y eso es lo que significa tener conciencia de pecado. Significa que el hombre no se olvidaba de sus pecados. Y por eso continuamente, cada año, pues confesaba una y otra vez sus pecados delante de Dios. Y es como que no se podía olvidar de esos pecados porque no había un sacrificio entonces que purificara los cielos. Eso es lo que hemos leído, ¿no es verdad? Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Cada año. ¿No es cierto? Cada año se hace memoria de los pecados. Cada año se confiesa, Señor, he hecho esto, he hecho aquello. Y no experimentas el perdón de Dios. No experimentaban el perdón de Dios. ¿Me están comprendiendo? Entonces, ¿qué significa esto? ¿Por qué está diciendo estas cosas? Porque en la vida cristiana muchas veces hay algo así, semejante. Hay una cosa semejante, ¿no es cierto? Cuando uno se acuerda de los pecados que ha cometido es porque tiene mala conciencia. Y si tiene mala conciencia es porque no ha entendido el verdadero valor de la sangre de Cristo. ¿Me están entendiendo? Que es capaz de purificar no solamente la carne, sino el espíritu. No solo lo terrenal, sino lo celestial, lo espiritual del hombre. Ahora ustedes dirán, esto es muy frecuente entre los cristianos. Esto es muy frecuente. En mi vida ha sido así. ¿No? En mi vida ha sido así. Yo cuando me convertí al Señor, en algunos
de los problemas que he tenido, venía al Señor y le confesaba al Señor, le decía, Señor, he hecho esto mal. Y no experimentaba, no me olvidaba de ese pecado, como que estuviera ahí dentro. No me podía olvidar de ese pecado. ¿No es cierto? Y pues volví al Señor otra vez. Y así he estado mucho tiempo lidiando con algunas cosas. No eran, digamos, grandes pecados. Ya les he comentado, ¿no? Fue una promesa que yo hice en un momento de debilidad, o me pareció que había hecho una promesa. Pero ya me cayó la ley encima y no me podía zafar de esa promesa. No me podía zafar. Y venía al Señor y me acordaba, tienes que cumplir la promesa. Dice, Señor, yo sé que en la gracia esto no es así. Tienes que cumplir la promesa. ¿Me entiendes? Ley. ¿Por qué? Porque me acercaba al Señor como bajo ley, como en el Antiguo Testamento, así como lo hacían los hombres en el Antiguo Testamento, cumpliendo los sacrificios, las ordenanzas, pero no en el Espíritu. No en el Espíritu. Entonces yo sé de lo que estoy hablando cuando digo que muchas veces no nos olvidamos de los pecados. Yo he conocido gente así. Una vez hablando con una persona igual, ¿no? Empezó a contar de su vida y yo me di cuenta que había hecho algo en su vida cristiana, ¿no? Y no se podía olvidar de lo que había hecho. No se podía olvidar. Había hablado con el pastor, habían orado, no se podía olvidar. ¿Por qué? Porque su conciencia le demandaba un conocimiento mejor, un conocimiento de un sacrificio mejor, el sacrificio de Cristo, un entendimiento mayor del valor de la sangre de Cristo. ¿Me están entendiendo? Algo que te enseñe el Espíritu Santo. Así es. Y yo les he contado cuál ha sido mi experiencia, que no es necesariamente la de todos, pero está enmarcada en esto. Después de mucho ahí buscar y leer y entender y sobre la ley, justamente estaba leyendo un día estos textos que les he mencionado en Hebreos 9, ¿no? Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos purifican en cuanto a la carne, la santificación, cuanto más la sangre de Cristo. Cuando empezó a leer eso, el Espíritu, ahí se empezó a actuar. Cuanto más la sangre de Cristo purificará vuestras conciencias. ¡Wow! Y ahí le he visto. Y ahí he visto que había tenido un espíritu yo. ¿Me entiendes? Y que cuando cometes un pecado, ese espíritu se contamina. Y que cualquier cosa que puedas hacer tratando de justificarte no te ayuda ni te limpia, sino es confiar en la sangre de Jesucristo, en el Espíritu. Cuando la he visto, he dicho, Señor, ahora me doy cuenta que me he equivocado en esto y en esto. Te pido que limpies esa conciencia. Listo. Así fue. Ese es el principio. Ese es el principio, porque la conciencia es una cosa que vamos a ser perfeccionados durante mucho tiempo. Dice, y hemos compartido esto en Primera de Pedro, dice que el bautismo en agua es la aspiración de una buena conciencia delante de Dios. Aspiración de una buena conciencia. ¿Qué quiere decir? Que dentro de ti tengas un espíritu, una conciencia, y el apóstol dice que testifique en el Espíritu Santo que Dios no tiene nada contra ti, que no hay ninguna cosa pendiente entre tú y Dios, que todos tus pecados han sido purificados. Así es. Y ustedes saben que mientras nuestra fe va siendo desarrollada, va creciendo, no tenemos pues toda una claridad de todas estas cosas, aunque tendríamos derecho a estas hasta el momento en que el Señor por el Espíritu no te enseña
a veces es como que si no fueran tuyas, aunque estás llamado a poseerlas, digamos. ¿Me están entendiendo? Entonces eso, ¿me están comprendiendo? Entonces eso es lo que sucedía en el Antiguo Testamento. Cada año venían y repetían los mismos pecados, porque lo hacían en la carne, no en el espíritu, y no había un sacrificio que pudiera purificar sus conciencias, como el sacrificio de Cristo. Dice, mejores sacrificios que esto, ¿no? Purificar los cielos. ¿Me están comprendiendo? Y en la vida cristiana, entre los cristianos, ya les digo, esto es así, muchas veces, porque el Señor lo que busca es un conocimiento espiritual. Ahora, no significa que tú no tengas fe. Yo en toda mi debilidad he seguido perseverando en el Señor y demás, pero lo que tú quieres ver es una limpieza en tu conciencia. ¿Están entendiendo? Bienaventurado el varón a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Dónde está eso? Salmo 34. Entonces el Salmo, pues cuando David cometió pecado delante del Señor. Imagínense lo que dice. Bienaventurado el varón a quien Jehová no inculpa de iniquidad. ¿No es cierto? Y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Qué tremendo ese salmo. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, ¿no? Se volvió mi verdor como sequedales de verano. Qué precioso es ese salmo. La bienaventuranza, como dice el apóstol Pablo, de aquel a quien el Señor atribuye justicia, no por sus obras, sino por la fe. No por las obras de la ley. ¿Me están entendiendo? ¿No es cierto? Ahora, hemos dicho que esto parece alta teología, ¿no es verdad? Pero no es alta teología. Lo que pasa es que no se enseña, es distinto. No es alta teología, pero el problema es que no se enseña. Esto es algo necesario, ¿me entienden? Entonces, volviendo a insistir un poco en este tema, cuando uno se acuerda de los pecados, por una parte, significa que hay una mala conciencia. Hay algo ahí que Dios todavía tiene que trabajar. Y otra cosa, cuando te acuerdas. Y después, cuando uno comete pecados y se acuerda de los pecados, ¿no es cierto? Y cuando uno no ha purificado esto en los cielos, espiritualmente, por medio de la sangre de Cristo, la ley a uno le demanda como que te demandara obras. Como que te demandara obras. Entonces, cuando una persona, un cristiano, por ejemplo, comete algún pecado, ¿no? Primero, hemos hablado del acordarse de los pecados. Y segundo, dice que cuando uno comete un pecado, la ley le demanda una obra de justicia. Obviamente, esa obra de justicia no está en el hombre. Pero bajo la ley era justamente hacer los sacrificios del Antiguo Testamento, presentar tus ofrendas y sacrificios a Dios, y cumplir todos los ritos, las exigencias de la ley. ¿Me están entendiendo? Entonces, cuando una persona, digamos, comete un pecado instintiva, o sea, automáticamente por dentro, es como que la ley le demanda una obra de justicia. Y el hombre lo interpreta como que tiene que hacer algo. Obras de la ley. Por eso dice, pues, en ese versículo 9:14, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestras conciencias de obras muertas? La única manera de salir de esas demandas de la ley es la sangre de Cristo, hermanos. No es lo que puedas hacer. ¿No es cierto? ¿Me están comprendiendo? ¿Sí o no? Eso es así, la sangre de Cristo. Por eso dice que para entrar al lugar santísimo,
vamos a ver esto más adelante. Para entrar al lugar santísimo tienes que tener una buena conciencia. ¿No es cierto? Tienes que tener una buena conciencia. ¿Y cómo obtienes la buena conciencia? Purificados los corazones de mala conciencia, dice. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Están entendiendo? Y hay otras cosas más, pero eso es lo que dice, por la sangre de Jesucristo. Ninguno con mala conciencia puede entrar a la presencia del Señor. Así que nosotros hablamos, hermanos, de andar en el Espíritu, de movernos en el Espíritu. Y andar en el Espíritu es justamente estar en el lugar santísimo. Ahora yo te digo, ¿has apelado a la sangre de Cristo para estar en el lugar santísimo? Y perdonen que les diga esto, si no, es muy probable que no esté siendo guiado por el Espíritu. Porque eso es lo que dice ahí. ¿Me están entendiendo, hermanos? O sea, la doctrina la sabemos. El asunto es si es verdad o no es verdad en nosotros. Yo no quiero molestar a nadie, simplemente quiero que aterricemos en la realidad de las cosas. Porque si no vamos a seguir bajo la ley, viendo las sombras, no la imagen misma de las cosas. ¿No es cierto? Dice que para estar en el lugar santísimo, dice que tienes que acercarte con sangre. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con sangre. Y dice que era una sangre que se ofrecía por los pecados de ignorancia del pueblo. Ahora, ignorancia, entiéndase, falta de fe. Pero era ignorancia. La palabra dice ignorancia. Otra cosa es hacer las cosas voluntariamente. ¿Me están entendiendo? Vean cuán complejo esto tiende a ser. Pero hermanos, si tenemos libertad para entrar al lugar santísimo es por estas condiciones. Dice, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. El velo de su carne. Ese velo que fue rasgado en la cruz. Nadie puede entrar a la presencia del Señor si no es con un conocimiento claro de la cruz operando en su corazón. ¿Qué les parece? Con eso ya hemos puesto nomás ahí una barrera espiritual legítima, ¿no? Que nos tiene que llevar a nosotros a buscar una mayor claridad delante de Dios. ¿Me están entendiendo, hermanos? Entonces, cuando no nos olvidamos de nuestros pecados o existe en nosotros esa inclinación a hacer alguna obra para justificarnos, a veces ni siquiera es una obra de la ley desde ya, puede ser en la Iglesia Católica, por ejemplo, un ejemplo muy claro, ¿no? En la Iglesia Católica, vas, te confiesas al sacerdote, nunca sales justificado. Tienes que cumplir una penitencia. ¿No es verdad? ¿Sí o no, hermanos? Así era, pues. ¿Por qué? Porque no se estaba apelando a la sangre de Cristo. Estaba apelando todavía a la ley. ¿Me entienden? Porque dice, purificará vuestras conciencias de obras muertas. Es decir, esas obras nunca te van a justificar. No sé si ustedes han viajado alguna vez a Lima. Aquí, la capital del Perú. A mí me impresionó una vez estando en Lima, y así a propósito de conocer un poco fui hasta la parte central, ¿no? La parte central, y ahí está la Catedral de Lima. Catedral de Lima. Bueno, el asunto es que la Catedral de Lima tiene un montón de catacumbas ahí dentro. Y pues seguramente al remodelar alguna cosa, o a través del tiempo, encontraron pues así millones de huesos humanos. ¿Por qué? ¿Cómo? No solo de fetos, así de gente mayor. ¿Por qué? Porque pensaban que, bueno, si tú morías dentro de la madre iglesia, esa era la interpretación, había que hacer alguna cosa, digamos. Entonces hacían enterrar en la catedral. ¿Qué les parece?
obras. No, purificará vuestras conciencias de obras muertas, que no ayudan, no perfeccionan a nadie. ¿No es verdad, hermanos? Entonces, esto nos lleva a nosotros a buscar en nuestro corazón cuando nos acercamos a Dios. Estamos hablando de entrar a la presencia del Señor. ¿No es cierto? Estamos hablando de tener libertad para entrar al trono de Dios. ¿No es cierto? Bueno, hay ciertos requisitos, ¿no? Y uno de ellos es la sangre. No quiere decir que una persona que tiene mala conciencia no pueda entrar. Puede entrar, pero tiene que purificar su corazón de mala conciencia. Es decir, de todas las cosas que uno se acuerda que ha hecho mal. Y si orando estas cosas no se quitan, entonces significa que hay algo que todavía no hemos resuelto bien espiritualmente. Puede ser que estamos un poco como que en la carne todavía, no siendo guiados por el Espíritu, ¿no? En el Espíritu, o hay otro factor más que vamos a ver más adelante. Pero esto es muy práctico. Por eso el Señor dice, ¿no? El Señor dice en los evangelios, dice, y cuando oréis al Padre, pues tus oraciones no sean repetitivas. Porque ese tipo eran las oraciones de antes, ¿no? Hoy ya les he contado una vez que yo viajé a Tarija, viajé pues en una vagoneta con un cura. Y había unas señoras más ahí. Y en medio del camino, no sé si por el miedo del camino, o que empezaron pues ahí a orar sus novenas. Y le han puesto unos 100 Padre Nuestros, o no sé cuántos Ave Marías. Yo no era cristiano en ese tiempo, ¿no? Pero eran repeticiones y repeticiones y repeticiones y repeticiones. Rosario, el famoso rosario. Repeticiones. ¿Por qué? Si una de esas oraciones hiciera efecto, se olvidarían y no harían más oraciones al respecto. Es lo que está diciendo aquí, ¿no es cierto? Porque si realmente la ley hubiera podido limpiar los pecados, pues las personas que se acercan a través de este culto, limpios una vez, no tendrían más conciencia de pecado y dejarían de hacerse. Así que nosotros cantamos y danzamos, ¿no? Hay libertad, hay libertad. A ver, veremos en este aspecto si hay libertad. Yo les digo, hermanos, aquí sí tiene que haber libertad, ¿no es cierto?, de las demandas de la ley, hermanos. La ley opera en el hombre mientras éste vive, dice. ¿No es verdad? O sea, a veces todavía es como que la cruz no ha calado lo suficientemente profundo en nuestro corazón y estamos como bajo ley. ¿Me están entendiendo? Y ocurren estas cosas. ¿Se ha entendido o no se ha entendido? Entendido, ¿no es cierto? Ahora, como les decía en alguna oportunidad, ¿no? Lo que necesitamos es estar en el desierto para entender estas cosas, ¿no? Cuando tenemos un buen problema y no sabemos cómo resolverlo, ¿no es cierto? Porque así como enseñanza, pues podemos decir, linda enseñanza. Otra cosa es estar en un problema que no puedes resolver, ¿no es cierto? Yo les voy a decir francamente que Dios en medio de todas nuestras debilidades se sirve de estas debilidades para enseñarnos las cosas de Cristo, ¿no? En mi caso, por ejemplo, cuando yo tuve estos problemas de conciencia que les digo, y no solamente este tipo de problemas, he tenido otros problemas de conciencia también, problema con autoridad, por ejemplo, en algún momento vamos a hablar, problema con autoridad, ¿no es cierto? Yo tenía un líder de jóvenes que era tremendamente legalista, yo recién convertido, tremendo problema, porque este hermano quería que haga esto, aquello y lo demás. Yo no quería, pero al mismo tiempo era mi líder. Si uno quería afrontarlo,
no quería ser rebelde, pero no sabía qué hacer al respecto. Problema de conciencia. O sea que problemas de conciencia, por lo menos yo los he tenido ampliamente, hermanos. ¿Me entienden? ¿No? Así que no es una cosa que, o sea, no, ese es un problema de todos. El asunto es si Dios te permite sufrir el asunto hasta que te responda el Señor. Esa es la enseñanza del desierto. No solo de pan vivirá el hombre. Nosotros queremos las cosas inmediatas, ¿no? Resolver la cosa fácilmente aquí, hacer aquello y que esté resuelto. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Uf, qué bello, ¿no? Que Dios te haga entender algo por el Espíritu, en medio de aflicción, de pruebas, de tentación, de lucha. Eso sí que es de tremendo valor, hermanos. ¿Me entienden? Entonces lo que buscamos aquí entre los cristianos es una cosa así. ¿No es cierto? No estamos buscando, digamos, otro tipo de cosas. Aquí lo que buscamos son vidas espiritualmente desarrolladas. ¿Me entienden? Que han tenido su vivencia, experiencia con el Señor. ¿No es cierto? Que han pagado un precio en el aprendizaje de las cosas del Señor. No se han dado por vencidas, han perseverado, han persistido, hasta que el Señor ha respondido, ¿no? Que no se han contentado ahí con cualquier cosa momentánea o no, eso no nos interesa, porque eso sabemos que no va a llevar a ninguna parte. ¿Están entendiendo? Pero cuando el Señor te habla, ahí sí, ahí podemos decir que Dios ha cumplido su propósito en este hombre. Amén. Bien, bueno. Ok, otras veces, hermanos, yo he visto en la iglesia, por ejemplo, y a veces es la tentación de las personas, ¿no? Que piensan que igual, salir al frente a confesar los pecados les va a dar buena conciencia. Quizá. Yo cuando me convertí al Señor, les digo, estaba estudiando fuera y en mi vida de no cristiano había ofendido a algunas personas, ¿no? Había ofendido, no había hecho cosas que estaban bien desde ya. En mi corazón dije, muy bien, con plena libertad. Cuando volví de estudiar, aún tenía un tío al que yo le había hecho algunas barrabasadas ahí. Entonces fui donde este tío y le dije, tío, él sabía, ¿no? Él sabía esas cosas, las sabía muy bien. Pero lo que no sabía es lo que el Señor me había puesto en el corazón. Entonces ahí fui de toda libertad, le dije, tío, te quiero pedir perdón por esto. Con toda libertad. Pucha, abrió el corazón de este tío y lo abrió al Evangelio. Porque él, no tenía necesidad de hacer esto. Podía decir cualquier cosa, he sido joven, no sabía, cualquier cosa. Pero lo hice, pero con libertad, pues, ¿no? Por el Espíritu, ¿no? Legítimo. Ahí yo veo que eso fue legítimo en el Señor. Otras veces pensamos que exponiendo la cosa ahí públicamente nos va a ayudar. Algunas veces en la casa de Dios tenemos, en la casa de Dios lo que tenemos somos ex pecadores, ¿no es cierto? Unos de una forma y otros de otra. Pero todos somos ex pecadores, ¿no? Y esos pecados pasados, ¿no es cierto?, tienen que estar bien sepultados, ¿no? Bien escondidos en la cruz. La gente cuando nos ve a nosotros tiene que ver a Cristo crucificado y no más nuestra desnudez. Entonces a veces yo veo que que personas que han tenido algunas cosas en su vida salen y empiezan a confesar ahí delante de todo el mundo. Yo digo, innecesario, no lo hagas. No va a faltar alguno que no se va a olvidar de lo que has hecho. ¿Me entiendes? ¿No es cierto?
Porque es innecesario. El Señor ya te ha perdonado. ¿Me entiendes? Lo que está faltando ahí es una conciencia más fuerte. ¿Está entendiendo? Todavía está ahí con estas cosas luchando en el corazón. ¿Me comprenden? Y a veces piensa que confesando, pues va a ser algo digno del perdón o Dios lo va a perdonar así. No lo sé. Lo mismo, como decía este hermano Tozer, ¿no? La verdad y el error corren el mismo camino. Puedes hacer algo que está bien, puedes hacer algo que está mal. Es aparentemente lo mismo, pero es en el espíritu en el cual tú estás haciendo. ¿No es verdad? Entonces, por ejemplo, bueno, espero que no haya nadie aquí de estos, ¿no? Pero gente que ha tenido problemas morales o de droga, ni mencionar el asunto. Si te has convertido al Señor, no tienes para qué sacar esto más a la luz. A veces yo veo que en la iglesia han salido a confesar, yo era drogadicto, yo era esto. Bueno, si lo han hecho así de libertad de espíritu, bien. Pero a veces yo veo a esos pobres todavía oprimidos, ¿me entienden? Sí, y en una situación por demás vergonzosa para ellos. ¿Me entienden? Obras muertas, hermanos. ¿Me están comprendiendo? Veo que es así o ven que es así, ¿no es verdad? Entonces siempre tenemos que buscar la guía del Señor. ¿Qué es lo que Dios quiere? No es el rito, ¿no es cierto? No es lo que has hecho, es la fe en el Señor, ¿no? Y en lo que el Espíritu te está mostrando que hagas. ¿Me están entendiendo? ¿No? Hay un texto en Hechos. Vamos a dejar un último punto para la próxima oportunidad. Pero hay un texto en Hechos 5:32. El apóstol Pedro está dando testimonio y dice, escuchen este texto, dice, y nosotros somos testigos de estas cosas. Está hablando de la muerte del Señor Jesús, como había sido crucificado, muerto, había resucitado, etcétera, ¿no? Y dice, nosotros somos testigos suyos de estas cosas, porque las habían visto. Pero lo que sigue es mejor. Y también el Espíritu Santo. Uy, uy, uy. Eso sí que es tremendo. Porque que tú des testimonio es una cosa, pero que el Espíritu Santo dé testimonio es otra cosa. El Espíritu Santo te dice, ¿sabes qué? Tu problema se resuelve con sangre de Cristo. Aquí se aplica la cruz. Él da testimonio de esas cosas. Y cuando escuchas eso, y tú crees eso, eso sí que tiene poder. ¿Me están entendiendo? Amén, hermanos. Vamos a parar aquí. Amén. Amén. Nos ponemos en pie. Señor eterno, te damos gracias por tu palabra y por el Espíritu Santo que nos has dado, que nos enseña estas cosas, que habla de estas cosas, que testifica de estas cosas. Señor, como hemos hablado, Dios, que en medio de las dificultades de nuestra vida, en los desiertos de nuestra alma, podamos perseverar de tal manera que alcancemos de tu gracia, oigamos de tu voz, de tus palabras. Señor, que son lo que necesitamos para perfeccionar nuestra vida interior, para perfeccionar nuestra conciencia, nuestro espíritu, nuestra alma. Dios eterno, danos gracia y danos espíritu que nos enseñe estas cosas, que nos revele estas cosas, que nos haga entender estas cosas, que nos transformen, Dios. Gracias, eterno. Te bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gracias. Para que entre el Rey Jesús, Rey de gloria, yo abro mi corazón, yo abro mi corazón para que entre el Rey Jesús, Rey de gloria. Yo abro mi corazón, yo
abro mi corazón para que entre el Rey Jesús, Rey de gloria. Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón para que entre el Rey Jesús, Rey de gloria. Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón para que entre el Rey Jesús, Rey de gloria. Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón. ¿Quién es Rey de gloria? ¿Quién es Rey de gloria? Jesús, Jesús es el Rey, es el Rey. ¿Quién es Rey de gloria? ¿Quién es Rey de gloria? Jesús, Jesús es el Rey, es el Rey. ¿Quién es Rey de gloria? ¿Quién es Rey de gloria? Jesús, Jesús es el Rey, es el Rey. ¿Quién es Rey de gloria? ¿Quién es Rey de gloria? Jesús, Jesús es el Rey, es el Rey. ¿Quién es Rey de gloria? ¿Quién es Rey de gloria? Jesús es el Rey, es el Rey. Tú eres el Rey, Señor, Señor. Te abro mi corazón.